Roberto Carlos, el ídolo de millones, estuvo a segundos de una tragedia que podría haberlo marcado para siempre. Un accidente inesperado durante la grabación de su especial de fin de año ha dejado al mundo entero en shock. El Cadillac clásico que el cantante conducía perdió el control, desatando el caos, el pánico y el miedo absoluto entre su equipo y testigos. ¿Qué pasó realmente dentro del vehículo? ¿Cuál es el estado de salud del artista? Quédate hasta el final, porque vamos a contarte cada detalle de este suceso que tiene a todos hablando y temiendo por la vida de una leyenda viva. Roberto Carlos, una de las voces más queridas y respetadas de la música romántica, vivía un momento que nadie esperaba presenciar. Lo que debía ser una grabación especial, cuidadosamente planeada y cargada de nostalgia, se transformó en segundos en una escena de tensión absoluta, de esas que paralizan el aliento y dejan a todos en silencio. El escenario parecía perfecto. Luces encendidas, cámaras listas, un equipo técnico concentrado y un Cadillac clásico que evocaba décadas de historia y elegancia. Roberto Carlos subió al vehículo con serenidad, saludando con una leve sonrisa, sin imaginar que ese instante marcaría el inicio de uno de los episodios más angustiantes de su carrera. Todo avanzaba con normalidad, hasta que algo cambió. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Un movimiento extraño. Un sonido metálico que no estaba en el guión. El Cadillac comenzó a desplazarse de manera irregular, como si no obedeciera a ningún comando. Algunos técnicos se miraron entre sí, confundidos. Otros pensaron que era parte de la grabación. Pero bastaron unos segundos más para que el ambiente se cargara de miedo. Testigos aseguran que el vehículo no respondía. Roberto Carlos intentó mantener el control, pero el auto seguía avanzando, implacable. Las cámaras continuaban grabando, captando cada segundo de incertidumbre, mientras el rostro del cantante cambiaba. La calma dio paso a la concentración extrema, y luego a una expresión que heló a todos los presentes. De pronto, el set se detuvo. Nadie hablaba. Los técnicos dejaron de trabajar. El murmullo desapareció. Las miradas se cruzaron con una sola certeza: algo estaba terriblemente mal. El Cadillac avanzaba sin control, y dentro de él estaba una leyenda viva de la música, atrapada en una situación que parecía salirse de las manos. Segundos después, el movimiento se volvió más violento. El auto seguía su curso mientras el ídolo luchaba por manejar una máquina que parecía haberlo traicionado. Algunos comenzaron a gritar. Otros retrocedieron instintivamente. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo terminaría aquello. La tensión crecía segundo a segundo. El tiempo parecía haberse detenido. En ese breve lapso, todos entendieron que estaban presenciando algo histórico, pero no en el sentido glorioso. Era el inicio de un momento oscuro, un instante que quedaría grabado no por la música, sino por el miedo. Lo que comenzó como una grabación especial se convirtió en una escena de pánico absoluto. El desenlace se acercaba sin que nadie pudiera detenerlo. Y mientras el Cadillac seguía avanzando, una pregunta comenzó a retumbar en la mente de todos: ¿estaban a punto de ver caer al ídolo frente a sus propios ojos? La sensación era clara, inquietante y devastadora: el control se había perdido, y nada volvería a ser igual después de ese momento. El choque fue violento. Seco. Demoledor. El estruendo se escuchó en todo el set y paralizó de inmediato a cada persona presente. El Cadillac clásico, que segundos antes avanzaba sin control, impactó contra varios vehículos de la producción, desatando una escena que nadie estaba preparado para vivir. El sonido del metal retorciéndose se mezcló con gritos desesperados y órdenes confusas que nadie lograba coordinar. Por un instante que pareció eterno, el tiempo se detuvo. Nadie se movía. Nadie se acercaba. El silencio posterior al impacto fue aún más aterrador que el choque mismo. Un silencio pesado, cargado de miedo, donde solo una pregunta se repetía en la mente de todos, como un eco imposible de ignorar: ¿Roberto Carlos está vivo? Algunos técnicos quedaron inmóviles, con la mirada fija en el vehículo destrozado. Otros retrocedieron, llevándose las manos a la cabeza. Hubo quienes rompieron en llanto convencidos de que acababan de presenciar una tragedia irreparable. El pánico se apoderó del lugar sin pedir permiso. De pronto, el silencio se rompió. Productores comenzaron a gritar pidiendo ambulancias, exigiendo ayuda inmediata. Los teléfonos se activaron al mismo tiempo. Nadie sabía a quién llamar primero. La confusión era total. Cada segundo que pasaba sin una respuesta clara aumentaba la angustia. El Cadillac había quedado seriamente dañado. La carrocería deformada, los vidrios afectados, el frente irreconocible.
Las puertas no se abrían con facilidad, lo que elevó aún más el nivel de desesperación. Varios intentaron forzarlas, pero el miedo a empeorar la situación los detuvo. Dentro del vehículo estaba una leyenda viva, y nadie sabía en qué estado. El nombre de Roberto Carlos comenzó a repetirse una y otra vez. Primero en susurros, luego en gritos desesperados. ¿Está bien? ¿Reacciona? ¿Respira? Las preguntas volaban sin respuesta. Cada mirada buscaba una señal, un movimiento, cualquier indicio que confirmara que el cantante seguía consciente. Algunos miembros del equipo se arrodillaron, otros se abrazaban intentando contener el llanto. La escena era caótica, desbordada de emociones. Nadie pensaba en la grabación, ni en las cámaras, ni en el especial. Todo había perdido importancia frente a la posibilidad de perder a uno de los íconos más grandes de la música. El impacto no solo había sacudido los vehículos, había sacudido a todos los presentes. En ese instante, muchos pensaron que estaban siendo testigos del final de una era. Que ese golpe podía marcar el último capítulo de una carrera legendaria. El miedo no era exagerado, era real, palpable, asfixiante. Cada segundo se hacía interminable. La espera se volvió tortura. Nadie se atrevía a confirmar nada, pero el ambiente estaba impregnado de una sensación oscura. La idea de una tragedia rondaba con fuerza. Algunos comenzaron a rezar. Otros cerraron los ojos, incapaces de seguir mirando. El caos ya estaba desatado. Y mientras el Cadillac permanecía inmóvil, rodeado de personas aterradas, una verdad se imponía con crudeza: ese impacto había cambiado todo. Lo que ocurrió después definiría no solo el estado de Roberto Carlos, sino el recuerdo imborrable de un día que jamás debió terminar así. Minutos después del impacto, el sonido de las sirenas rompió el ambiente cargado de miedo. Los servicios de emergencia llegaron a toda velocidad, abriéndose paso entre un equipo paralizado por el shock. La escena era crítica. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido dentro del vehículo, pero todos entendían que cada segundo podía ser decisivo. Roberto Carlos, una figura que ha acompañado la vida de millones de personas durante décadas, estaba en el centro de una situación límite. Los paramédicos actuaron con extrema cautela. El cantante fue asistido lentamente, con movimientos precisos, casi ceremoniales. Su edad y la violencia del choque obligaban a no cometer ningún error. El silencio dominaba el lugar mientras era evaluado. Las miradas seguían cada gesto de los médicos, buscando señales, interpretando expresiones, aferrándose a cualquier indicio que ofreciera esperanza. Cuando finalmente fue colocado en la camilla, el ambiente se volvió aún más tenso. Nadie aplaudió. Nadie habló. El traslado hacia la ambulancia se hizo en completo silencio, interrumpido solo por el sonido del equipo médico y los murmullos angustiados de quienes observaban. En ese instante, muchos sintieron que la realidad se volvía demasiado pesada de soportar. La ambulancia partió de inmediato rumbo al centro médico más cercano. Y con su salida, comenzó la parte más inquietante de esta historia. No hubo declaraciones claras. No hubo confirmaciones oficiales. Ninguna autoridad ni representante del cantante ofreció detalles sobre su estado de salud. El hermetismo fue absoluto. Y cuando hay silencio, nacen los rumores. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Mensajes confusos, versiones contradictorias y afirmaciones sin confirmar comenzaron a circular sin control. Algunos hablaban de lesiones internas. Otros aseguraban que el estado del cantante era delicado y que la información se estaba manejando con extremo cuidado. Cada publicación aumentaba el miedo colectivo. Fanáticos de distintos países reaccionaron casi de inmediato. Mensajes de despedida comenzaron a aparecer, mezclados con oraciones, recuerdos y agradecimientos. Para muchos, la falta de información era una señal alarmante. El pánico se propagó más rápido que cualquier comunicado oficial. La incertidumbre se apoderó de millones de personas que crecieron escuchando su música. Mientras tanto, las horas pasaban sin novedades. Ninguna imagen. Ninguna voz autorizada. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier mala noticia. La pregunta seguía sin respuesta y se repetía sin descanso en todos los rincones: ¿cuál es realmente el estado de salud de Roberto Carlos? Cada minuto sin noticias aumentaba la angustia. Cada segundo parecía interminable. Los medios intentaban confirmar información, pero chocaban contra un muro impenetrable. El hospital se convirtió en un punto de atención máxima, rodeado de expectativa, especulación y temor. La falta de información oficial no calmaba, sino que encendía aún más la inquietud. Para muchos,
el silencio no era casual. Era una señal de que la situación podía ser más grave de lo que se quería admitir. La espera se volvió insoportable. Y así, mientras la ambulancia desaparecía en la distancia y el mundo entero contenía el aliento, una sensación se instaló con fuerza: la historia aún no había terminado. Lo peor, o quizá lo más revelador, estaba por venir. Horas después del accidente, cuando la angustia ya se había apoderado de miles de personas, finalmente llegó un comunicado oficial. Fue breve. Frío. Medido al extremo. Según el entorno del artista, Roberto Carlos estaría fuera de peligro y su estado de salud no revestiría gravedad. Pero lejos de traer alivio, esas pocas líneas encendieron aún más la inquietud. Para muchos, el mensaje resultó insuficiente, casi evasivo, considerando la magnitud del impacto que se había vivido horas antes. No hubo imágenes del cantante. No hubo declaraciones en video. No hubo una voz que explicara con claridad qué había ocurrido realmente. Solo un texto escueto que parecía más diseñado para cerrar el tema que para responder a las preguntas que ya se acumulaban sin control. Y cuando una noticia tan delicada se comunica de forma tan limitada, las dudas crecen inevitablemente. Mientras tanto, las consecuencias del accidente eran evidentes. La grabación fue suspendida de inmediato. El especial que debía celebrarse quedó marcado por el miedo. El Cadillac clásico, símbolo de elegancia y nostalgia, terminó completamente destruido, convertido en un recordatorio silencioso de lo cerca que estuvo todo de terminar de otra manera. El set quedó vacío, como si el lugar mismo aún estuviera en shock. El equipo de producción no logró retomar la normalidad. Muchos permanecían visiblemente afectados, con rostros cansados y miradas perdidas. Algunos evitaban hablar. Otros reconocían en voz baja que el susto había sido mucho más fuerte de lo que se imaginó al principio. La sensación general era clara: nada volvería a verse igual después de ese día. Personas cercanas a Roberto Carlos comenzaron a dejar trascender que el impacto emocional había sido profundo. Aunque físicamente se encontraba estable, el golpe psicológico fue inevitable. El artista, acostumbrado a escenarios, aplausos y ovaciones, se vio de pronto frente a una realidad distinta: la fragilidad, el peligro, la posibilidad real de perderlo todo en cuestión de segundos. Según quienes lo rodean, el cantante quedó visiblemente afectado por lo ocurrido. Más reflexivo. Más silencioso. Como si el accidente hubiera encendido una alarma interna imposible de ignorar. No fue solo un choque de vehículos, fue un choque con el tiempo, con la edad y con los límites de la vida. Hoy, Roberto Carlos sigue con vida, y eso es lo que más importa. Pero el susto dejó una huella imborrable. No solo en él, sino en millones de seguidores que, por horas, temieron lo peor. Personas que crecieron con sus canciones, que celebraron amores y despedidas con su voz de fondo, sintieron que podían perder a una parte de su propia historia. Este accidente no solo sacudió una grabación. Sacudió a todo un público que entendió, de golpe, que incluso las leyendas son vulnerables. Que incluso los ídolos pueden estar a segundos del silencio definitivo. Y ahora, la noticia sigue abierta. Porque, aunque el comunicado intentó cerrar el capítulo, las preguntas siguen ahí, latiendo con fuerza. ¿Fue realmente solo un accidente? ¿O se trató de una advertencia brutal del destino? Por ahora, no hay respuestas definitivas. Solo una certeza inquietante: Roberto Carlos estuvo cara a cara con el peligro, y el eco de ese momento todavía resuena. ¿Qué opinas de este impactante accidente de Roberto Carlos? ¿Crees que fue solo un accidente o una advertencia del destino? ¿Piensas que esto cambiará la forma en que vuelva a presentarse en sus shows? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leer lo que piensas. Si te gustó esta historia y quieres mantenerte al tanto de todas las noticias del espectáculo, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perderte ninguna actualización.